Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Paris Reagan. Y tengo eso correcto, ¿verdad, Paris? Sí, señor. Dr. Don Paul Gray. Buenas tardes. Dr. David. Amén. Y Lauren Larson. Y ustedes, estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y me parece que las instrucciones en lo que refiere al capítulo 7 de Romanos es un capítulo que una persona me dijo en una ocasión, me dijo, cada cristiano en el mundo debe de leer este capítulo. Él está en lo cierto. Y obviamente estoy seguro que cada cristiano lo ha leído de una manera u otra. Empezaremos con el versículo 6 en el capítulo 7 de Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley, Libres de sus demandas justas, queriendo decir que Cristo ha pagado su penalidad. habiendo muerto Muerto a la ley en virtud de haber muerto con Cristo en la cruz. a aquella en la cual estábamos detenidos, Fuimos dominados una vez por la naturaleza para que pecaminosa. sirvamos en novedad de espíritu, Se refiere al Espíritu Santo, no al espíritu del hombre. El creyente tiene una manera nueva de vivir que es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Así que a favor nuestro, esto garantiza una victoria perpetua. y no en la antigüedad de la letra. Esto se refiere a la ley de Moisés. La mayoría de los creyentes modernos sostendrían que no viven conforme a la ley de Moisés. Pero como hemos dicho, y la verdad es que no entienden la cruz en cuanto a lo que refiere a la santificación. Entonces, de alguna manera, viven bajo esa ley. Y este fue el problema que Pablo enfrentó con la iglesia primitiva. Jesucristo era el nuevo pacto. Tal vez usted puede decir que lo es actualmente. Jesucristo es el nuevo pacto. El significado de ese nuevo pacto fue entregado al apóstol Pablo. Y el problema que tuvo la iglesia primitiva era que habían judíos en básicamente toda iglesia que querían, no en todas, pero en muchas de ellas, querían guardar la ley o vivir por la ley. No la guardaban realmente, pero querían tratar de vivir por la ley. Y querían que los gentiles hicieran lo mismo. Si ellos hubiesen tenido éxito, hubiese destruido la iglesia primitiva. No tuvieron éxito, pero fue porque Pablo se puso firme y dijo que no se puede vivir para Dios por medio de la ley. La ley no dio a los individuos ningún poder para vivir una vida vencedora. No tenía ese poder en sí. Y realmente presentó lo que era el pecado, pero no daba poder para vencer el pecado. Y tenían que hacer lo mejor que podían. Les hago una pregunta. ¿Están de acuerdo que la ley no contenía poder para vencer el pecado? Definitivamente sí. No había... Miren, el antiguo pacto unió a la comunidad del antiguo pacto y ciertamente estaba llena de instrucción y dirección para ella, pero es inadecuada para la comunidad del nuevo pacto. No puede suplir las necesidades. Bien. Adelante, por favor. No puede suplir las necesidades y ciertamente no puede libertar del poder del pecado y ciertamente no puede ayudarle al creyente a cumplir con lo que la ley demandaba. Ahora, estás en lo cierto en lo que estás diciendo, pero ¿cómo los creyentes entonces guardaban la ley? ¿Cómo obedecían la ley? Bueno, ¿cómo vencían el pecado? yo creo que, y esta es mi opinión y otros tal vez varían, pero yo creo que la experiencia de nacer de nuevo es un fenómeno del nuevo pacto. En el antiguo pacto la gente era salva por fe y entraban a una confianza con Dios y lo que Él había revelado, pero eran sostenidos solamente por la autovoluntad, solamente por la ayuda de sus propias fuerzas y determinación. Yo no veo
ninguna evidencia del antiguo pacto de la ayuda del Espíritu Santo en el creyente del antiguo pacto consistentemente. Pero Pablo les dice, disculpen, cómo vivir una vida santa, cómo tener victoria sobre el pecado. Esto era una parte del nuevo pacto que era nueva. Sí. ¿Cómo ellos recibían eso? Bueno, creo que obviamente la iglesia avanzó después de cierto tiempo, pero el problema más grande era mover a la comunidad del antiguo pacto a las enseñanzas del nuevo pacto y a los aspectos de gobierno que el nuevo pacto demandaba, lo cual no incluía la ley del antiguo pacto de la cual dependía el creyente del antiguo pacto. Acabamos de aprender del versículo 4 y versículo 6 que estamos muertos a la ley, somos libres de la ley, libres de la pena de la ley, pero también de la autoridad y de la responsabilidad a esa ley. Somos libres de todo eso para que podamos estar atados a Cristo. Ahora, para los creyentes actualmente, en este tiempo en particular, si ellos tratan de vivir para Dios mediante las leyes que han diseñado personalmente o leyes que su iglesia ha diseñado y tratan de vivir para Dios, están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo 2000 años atrás. Porque aparte de que la ley no nos puede justificar, tampoco nos puede santificar. Así es. Entonces, ¿dónde deja eso al creyente? Porque, bueno, como usted dijo en el comentario, que ellos no dirían, yo he guardado la ley mosaica, sino que ellos añaden sus propias leyes. Repito, mucha gente en la iglesia moderna añade sus propias leyes. Pero todos hemos hecho eso. Cuando identificamos nuestras experiencias, lo hemos hecho. Hemos formulado leyes que pensábamos que nos ayudaban a obedecer al Señor y éramos sinceros, ¿no? Sí. Nosotros estábamos en serio en la situación, pero la sinceridad no trae victoria. Correcto. El gobierno del antiguo pacto demandaba que el creyente obedeciera un procedimiento sistemático de leyes y que lo cumpliera en sus propias fuerzas. El nuevo pacto no es nada similar a eso. El nuevo pacto está basado en los procesos de fe y gracia. Y la fe es exhibida en Cristo y lo que Él ha hecho, y luego Dios mismo, el Espíritu Santo, se involucra y le ayuda al creyente en su vida diaria. Entonces los dos gobiernos son completamente diferentes y no es favorable que sean unidos. Uno está en el ámbito del esfuerzo y el otro está en el ámbito de la fe. Yo propongo que el problema que Pablo enfrentó y tuvo que dirigirse a ello es exactamente el mismo problema que enfrentamos hoy día. Lo es, porque una vez más, lo que usted está viendo es una obediencia sistemática a leyes o sistemas de leyes en los esfuerzos humanos y en las fuerzas del hombre. No puede hacerse así. El nuevo pacto nos ha dado un medio mucho más grande y un medio mucho más apropiado para tratar con el pecado y vivir para Dios. Y son dos diferentes tipos de leyes, dos diferentes maneras y medios completamente diferentes. Mire, hace años escribí un par de diagramas que originalmente llamé el gobierno de la gracia y el gobierno ¿Los de la ley. tenemos acá? Así es, lo llamamos la vida cristiana victoriosa y derrotada. Pero el gobierno de la gracia se enfoca en Jesucristo, en quién Él es y lo que Él ha hecho. Como resultado de aprender quién Él es y lo que Él ha hecho, el objeto de nuestra fe se convierte en el objeto consumado de Cristo. La fuente de poder se convierte en el Espíritu Santo y los resultados son consistencia y Ahora victoria. adelante, vamos con el próximo, por favor. Correcto. Ahora dense cuenta que ambos son una serie de leyes, pero las leyes que las gobiernan son diferentes. Y este es el gobierno de la ley. Nos enfocamos en las obras y no importa si viene de los 10 mandamientos, el libro de Levítico, Números o leyes Sigue de la siendo iglesia el día de hoy. leyes. Aún sigue siendo un sistema de leyes que la gente trata de guardar con sus fuerzas.
El objeto de la fe se convierte en el desempeño de esas leyes y el Espíritu Santo no va a ser parte de ese sistema de gobierno. Así que el yo se convierte en la única fuente de poder. Los resultados son inconsistencia y fracaso. Cada vez. Sí, tal vez usted pueda guardar leyes un periodo de tiempo o las leyes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero las leyes 7, 8, 9 y 10 lo condenarán, no lo logrará. Y este es el gobierno de la ley. Entonces, la vida cristiana derrotada, si usted quiere aceptarla, será el gobierno de la ley. Y no estamos bajo el gobierno de la ley ya. Cuando nosotros ahora decimos que usted está funcionando según la ley, leyes que usted ha hecho inmediatamente, no son la ley de Moisés, pero son leyes que hemos inventado nosotros mismos para tratar de ayudarnos a vivir una vida piadosa. Correcto. Y tiene el efecto opuesto. Así es. En lugar de ayudarnos a vivir esa vida, realmente tiene el efecto opuesto. Sí, el apóstol Pablo dijo que su conclusión con respecto a la ley, que vino al final de su experiencia en Romanos capítulo 7, cuando él clama, oh miserable de mí, lo primero que él localizó fue que había una ley dentro de sus miembros que hacían que la ley de su, literalmente que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, creo que es el versículo 56, dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El apóstol Pablo se enteró de que el pecado, de hecho, gana poder en nuestras vidas cuando aceptamos este sistema de leyes que el hermano Larson acaba de definir. El pecado de hecho se fortalece en nuestra vida y corazón y nos trae a esa experiencia del cristianismo miserable del que hemos hablado ya muchas veces. Así es. Termina en frustración y en fracaso, como ya dije. La frustración, el fracaso, inconsistencias, esa es la palabra. Y, ¿sabe? Estaba pensando mientras... Bueno, vas a tener que esperar un momento para pensar. Momento, sí. Espera con esa idea. Ya se me fue. Vamos a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Paris, tuvimos que interrumpirte en medio de lo que ibas a Sí decir. pude acordarme del pensamiento. Ahora, bueno, estaba pensando, acordándome de cuando recién comencé a seguir a Cristo, y ya he explicado esto antes, uno comienza a hacer cosas para Dios y por amor a Él. Comenzamos a leer la Biblia porque estamos enamorados así debe de de Él. ser. Debería, sí. Y uno comienza a leer, a ayunar también, a ir a la iglesia, a diezmar, a ofrendar, a prestar los Todo servicios. eso debe suceder. Y todo eso lo debemos hacer. Todo creyente debemos hacer eso. Pero hacemos todo eso por un amor para con Dios. Pero, y una vez más, este soy yo quien regreso a pensar en los primeros días después de ser salvo. El pecado comienza a convertirse en un problema otra vez. Y, ¿A qué te refieres con eso? bueno, uno se da cuenta de que uno no es perfecto. Uno... Creo que en mi mente, y creo que le sucede a muchos cristianos, piensan, bueno, jamás voy a volver a pecar. Y luego sucede algo que echa a perder aquel pensamiento que uno tenía de la vida ahora y uno comienza a tomar algunos de esos principios que uno estaba haciendo por amor para con Dios y los aplicamos al problema del pecado. Yo estaba luchando con una área específica en mi vida y, bueno, le dije al Señor, voy a añadir 5 capítulos más. De hecho, voy a ir por mi Biblia ahora y voy a leer 5 capítulos más. Y bueno, la razón realmente por la que hacemos esto es doble. Uno quiere que Él vea cuán arrepentido uno está, pero también queremos mostrarle a Dios que lo decimos en serio y que queremos victoria. Y comenzamos a pensar que eso es lo que nos va a dar la victoria. Y cuando comenzamos a hacer esas cosas, yo me di cuenta de que aún al estar leyendo, lo cual lo hago para el Señor, pero aún al estar leyendo, yo me sentía miserable. Yo me estaba forzando a mí mismo a hacerlo. Ya no se trataba de un resultado de amar a Dios, sino que estaba tratando de hacer algo para mostrarle a Dios que yo estaba arrepentido y que quería la victoria y esperaba que me diera la victoria porque yo lo había hecho. Eso en sí mismo, aún las disciplinas que estamos tratando de
obtener se convierten en algo miserable cuando las aplicamos a algo que no están diseñados para hacer. Leer la Biblia es algo bueno y eso le ayudará a uno en su entendimiento de la santificación, pero jamás será el medio por el que obtendremos la victoria sobre el pecado. Y si lo aplicamos a ese medio para darle victoria sobre el pecado, nos encontraremos que aún eso es frustrante y miserable. Cuando escuchaste nuestra programación, Sí. ¿te llamó la atención? Cuando yo, perdóneme, pero no estaba tratando de ser yo grosero ni nada, pero cuando yo recién los escuché a ustedes explicar la santificación, las palabras exactas que salieron de mi boca fueron, por supuesto, porque, mire, yo no pensaba que pudiera ser ninguna otra cosa, y una vez más, cuando yo recién recibí a Cristo, tenía una Biblia de estudio del expositor en mi mano, y eso no me detuvo de no entender total y completamente cómo aplicar ese mensaje. Yo estaba aprendiendo el mensaje de la cruz desde que yo fui salvo. Mas, sin embargo, había algo dentro de mí que estaba atraído e inclinado hacia tratar de ganarme la victoria por mí mismo. Bueno, digamos, la mayoría de los buenos cristianos están dentro de esto. Sí. Hay algunos que bueno, no les interesa mucho, pero Correcto. esos que realmente aman al Señor, ellos tienen este propio problema. Sí, señor. Mire, ni siquiera era que yo... Ahora, bueno, yo estaba aprendiendo y entendiendo cosas y una vez más estaba leyendo la Biblia todos los días, la estaba devorando. Era una de estas, de hecho, era la Biblia de la edición Crossfire, pero la estaba devorando todos los días. Veía la programación y veía los mensajes de los domingos y los miércoles y estaba consumiendo todo eso, pero no fue hasta que yo llegué aquí al Instituto Bíblico y comencé a asistir a las aulas escolares y comencé a escuchar y a experimentar qué es lo que se está enseñando aquí. Las cosas comenzaron a tener sentido. Aún recuerdo que estaba en la clase del hermano Larson en Romanos capítulo 6 y bueno, él nos convenció de que la muerte significaba separación. Realmente fue el Espíritu Santo quien lo hizo y que estábamos separados del poder del pecado. Y yo salté de mi silla, corrí a la parte de atrás del aula, levanté mis manos, comencé a alabar a Dios, porque finalmente lo que había estado escuchando, y probablemente fue un año después de ser salvo, finalmente tuvo sentido. Finalmente tuvo sentido, porque lo que estaba escuchando y trayendo a mi mente llegó a mi espíritu y se convirtió en algo que me dio vida, se convirtió en algo real y comencé a entenderlo. A veces se requiere de tiempo para que este Así mensaje es, comience a así tener es. sentido con la gente, pero cuando esto sucede cambia todo. Muy bien. Bien, yo creo que todo buen cristiano llegará al mismo lugar. Así Finalmente llegarán al punto central. Así es. No está funcionando lo que yo estoy haciendo. Amén. Tiene que haber un cambio. Y escuchan el mensaje de la cruz y no son muchos los que están en esa categoría en lo que refiere a todos, ¿no? Pero gracias a Dios que hay algunos que se están despertando. Sí. ¿Tuviste algunos amigos en la misma categoría que estamos mencionando? Luchando con el pecado y buscando... Miren, tenía un amigo, estaba trabajando con él. Él vino a mí un día y me dijo que estaba luchando con cierto problema en específico y que su pastor, bueno, había escuchado él en línea o algo así, le dijo que estaban enseñándoles más bien que se suponía que cuando tenían ese problema que tenían que escribirlo. ¿Cómo? Tenían que escribirlo en un diario, tenían que escribirlo. Bien. Tenían que escribir todo lo que estaba pasando en su vida, tenían que, de hecho, es solo psicología. Y yo le expliqué a él, tal vez no de la mejor manera, pero le expliqué mi poco entendimiento del mensaje de la cruz y bueno, en cuanto a lo que yo sé, él jamás de hecho pudo comprender eso. Parecía que estaba más inclinado en que, bueno, yo sé que este hermano dice esto y tengo que confiar en eso. Yo no sé dónde se encuentra el día de hoy, pero yo sé que él jamás pudo comprender qué era lo que le estaba diciendo y no quiero decir de que no lo hará en el futuro, pero en ese momento no lo comprendió. Si yo hubiera escrito todas mis luchas, se me hubiera acabado el papel. Si hubiera puesto eso en un diario. Pero realmente es psicología lo que quieren que uno haga, que es evaluar el ambiente
para tratar de eliminar cosas que nos estén llevando a ese deseo pecaminoso dentro de Y uno. luego, si usted puede desarrollar un hábito Sí, de cierta cantidad de días, entonces romperá eso. así es. Si usted escribe ciertos días, Sí, los mantras, siempre un pensamiento seguirá una acción, siempre una acción seguirá un hábito, siempre un hábito y seguirá un destino. Esos son Sí. los mantras de ese tipo de autoayuda, de ese tipo de mentalidad y realmente, miren, hay verdades en esas cosas que uno hace todos los días y los hábitos que uno tenga, pero uno puede tratar todos los días, tratar de romper un hábito y tratar de romper el poder del pecado con escribir o cambiar los hábitos, pero sí no tendrá éxito. En un comentario que leí, el autor dijo que cuando tiene estos problemas, haga 25 lagartijas. Sí. Y Amén. si eso no funciona, Sí. haga 50. Sí. Eran 50 lagartijas y 50 sentadillas. Y Jim, recuerda Jim que tenía una Biblia y lo leyó Así de la es, parte de así atrás de es. la Biblia de estudio. Y decía, si tienen problemas con la carne, hagan 50 sentadillas. Si eso no funciona, añadan 50 lagartijas. Así es. Y yo no sé qué es lo que la gente pueda hacer, aquellos que no puedan hacer ese tipo de ejercicios, pero ese era su método para derrotar el pecado escrito en la parte de atrás de una Biblia de estudio. Todo lo que el hombre diseña propiamente, eventualmente va a fallar, no lo va a poder hacer. Sí. Y otros no lo pueden Bueno, una hacer. vez más, sí. Cuando la Biblia dice que somos libres de, aquí en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos. Lo que ha muerto es la autoridad y la responsabilidad a la ley, la autoridad de la ley sobre nosotros, Así y es. luego la responsabilidad que nosotros tenemos hacia ella. Eso ya no existe para el creyente del nuevo pacto. Nosotros somos responsables, sí lo somos, pero ante Cristo somos libres de la ley de Moisés y estamos atados a la ley de Bueno, Cristo. adelante. No pueden estar atados a dos cosas, solamente pueden estar atados a una cosa. Y la ley de Cristo trata con el proceso de fe y gracia. Y eso es teología del nuevo pacto y es provisión del nuevo pacto. A mí me sorprende realmente el amigo que mencionó Paris, que no hizo nada más con eso. Bueno, yo solo era un joven que acababa de comenzar a caminar con Dios. Así que él no pensaba y- que tenías suficiente conocimiento. Correcto, sí. Él estaba escuchando a voces mucho más maduras, con mucho más tiempo de vivir para Dios y bueno, ellos tenían más entendimiento que yo. Pero aún, la realidad es la verdad. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Pero yo temo que hay millones así, que realmente lo escuchan y no lo escuchan. Correcto. Sí, disculpe, mire, yo estaba pensando, se me había olvidado esta historia, pero había un joven, yo prediqué mi primer sermón en una iglesia de Dios de profecía en Virginia y traté con el tema de la santificación que era progresiva y que la victoria se encontraba en la cruz del Calvario y que solamente se podía recibir por fe y traté con esto muy fuertemente. Un joven llegó a la iglesia, era una visita, ese día era la primera vez que visitaba esa iglesia. Él era cristiano y él vino al altar y él le entregó su corazón al Señor ahí en el altar, clamándole a Dios. Llegó, se me acercó después del servicio y me dijo, jamás había escuchado a nadie decir eso antes. Yo creo que esa es mi respuesta. Entonces hay gente allá afuera que está buscando esto. Algunos van a rechazarlo, algunos van a aceptarlo, pero esta es la respuesta y esta es la esperanza. Es el único pacto. Este es el único lugar en donde se Bueno, encuentra la es victoria el sobre nuevo pecado. pacto. Eso Sí. es lo que es. Y realmente yo me sorprendo de la capacidad de los seres humanos de mantenerse dándose contra la pared. Correcto. Lo han hecho 50 veces y siguen haciendo lo mismo. No resuelven el problema. Y tenemos que orar pues que Dios atraviese ese caparazón. Bueno, se nos terminó el tiempo, me están diciendo acá. Y estamos alegres que han estado con nosotros. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Muchos de ustedes lo hacen y estamos muy agradecidos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.